Bueno, pues hablando del sistema de protección civil y emergencias que regula este proyecto y las enmiendas que hoy discutimos, el debate de totalidad, quien desde luego sí que está a la altura, en todo caso y fuera de toda duda, son todos los profesionales que integran este sistema y que trabajan con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanto mérito y con tanta efectividad, a veces en muy difíciles condiciones y a veces, muchas veces por culpa de la financiación o por culpa de la gestión política. Por tanto, sí que desde luego, por delante de todo, gracias a los bomberos, gracias a los forestales, agentes y brigadas, gracias a Protección Civil, gracias a la Guardia Civil, gracias a la Policía Nacional, gracias a las policías locales, gracias a la UME y gracias al SAMUR y a el SUMA. Dicho eso, vamos a ver si regulamos bien las cosas para que todos estos profesionales puedan trabajar con unos medios adecuados y que esto sea verdaderamente eficiente. Lo que principalmente hace esta ley es crear un ente público que hasta ahora no existía. Hasta ahora era simplemente el nombre de una viceconsejería, de un cargo, pero que no tenía como tal soporte y existencia al menos legal. Había más de un ente, 112, había 2 y medio o 3, y lo que se hace ahora, en cierto modo, es por lo menos darle un soporte legal, una existencia legal, regularlo de alguna manera y hacer que no exista tanta duplicidad como hemos pedido muchísimas veces en esta materia de 112. Velaremos, desde luego, porque esa agencia no sea un ente donde colocar altos cargos afines y un montón de puestos de libre designación que no debe estar para eso. La ley, adelantamos que vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, porque creemos que lo que debe hacerse, como hemos hecho, es mejorar el texto de la ley en su tramitación y hacerlo sobre la base del proyecto, que creemos que es manifiestamente mejorable e incompleto, y por lo cual hemos presentado toda una serie de enmiendas al mismo para poderlo mejorar y hacerlo así más correcto, más completo y más eficiente. La verdad es que el texto, como digo, pues no es del todo suficiente. Se presentó una memoria bastante incompleta en su momento y que tampoco se ha desarrollado mucho más. Tiene cierta parte de propaganda, la ley por una parte. Hasta ahora tampoco había visto muchas leyes que en su exposición de motivos dijeran cosas como la Comunidad de Madrid cuenta con un sistema de protección civil adecuado para dar una respuesta eficaz y coordinada a las emergencias. Si eso fuera así, no haría falta que trajéramos otro texto y que reguláramos supuestamente si ya tenía un sistema adecuado. Aparte que una exposición de motivos no está para hacer autobombo, eso lo puede hacer uno aquí, pero en el texto de una ley normalmente estas definiciones, estas afirmaciones no suelen existir. Como bien sabrá el consejero, que también habrá manejado algunas leyes. A partir de ahí, como digo, pues tiene también parte de contenido propio de una memoria, no mucho más desarrollado y no del todo bien hecho, pero bueno, y luego tiene ya toda esa parte de creación del ente público que estamos comentando. Lo importante aquí, al fin y al cabo, son varias cosas. Por una parte, ser conscientes de que esto integra un sistema. Esto es un sistema de protección civil y emergencias que está integrado en un sistema nacional de protección civil que, a su vez, pertenece y está integrado a una estrategia de seguridad nacional. Y eso por una parte. Y por otra parte, que lo importante es la eficacia y la eficiencia. Hay veces que se habla del efecto taumatúrgico del BOE o el efecto taumatúrgico del boletín oficial, sea del Estado o sea de la comunidad autónoma, que es que los problemas no se solucionan per se, simplemente por hacer leyes. Esto a veces se incurre en ello por los dos partidos que han conformado el bipartidismo durante un tiempo y que, bueno, pues por hacer leyes, pues más o menos, pues el problema ya está como solucionado. Y lo importante, por supuesto, si un ente no tiene existencia legal, hay que regularlo, sobre todo si es el nombre de una viceconsejería y de una serie de cargos, pero sobre todo de un cargo, y a partir de lo importante es la eficiencia, la eficacia en la gestión, de la que a veces nos llenamos un poco la boca, pero luego pasa lo que pasa. Ha pasado, desgraciadamente, alguna vez
y obviamente creo que no hará falta explicar que no me alegro de las desgracias. Nunca, nunca. Pero aquí estamos para hablar y para mejorar la ley y la gestión. Entonces, lo importante aquí es la planificación, la verdadera respuesta operativa, la adecuada gestión del personal, la adaptación progresiva en la disponibilidad, en la activación de todos los medios, mecanismos, y esto, desgraciadamente, no ha existido. En muchas ocasiones no ha existido. Y lo decía hoy en una pregunta en la que he tenido que invertir la mayoría del tiempo en lamentar el espectáculo bochornoso que se estaba dando en un Parlamento, con señalamientos, con insultos, con gritos, y como también he dicho, seguidos, desgraciadamente, a veces, desde este lado, que no debería hacerlo, exactamente igual que quienes tienen muy poco de respetuosos con la discrepancia y con la democracia, señalándonos a nosotros por preguntar o por discrepar. Es que no ayuda. ¿Qué concepto del Parlamento y de la democracia es esa? Y claro, si no ayudas al Gobierno, al que estamos apoyando muchas veces, con muchísima generosidad, con mucha lealtad, entonces, hombre, ¿qué sentido del Parlamento, qué sentido de la democracia es esto de cómo discrepáis? ¿Cómo no decís a todo que sí y preguntáis cosas en un Parlamento, ¿no? Bueno, pues sentido nacional, que a veces también falta, y falta en esta regulación, y lo hemos enmendado en muchos sentidos, y luego eficacia y eficiencia en la gestión de estos medios, que no ha existido, desgraciadamente, en materia de incendios, que no ha existido en Filomena, que no ha existido en el coronavirus, y por tanto, que es lo importante. En muchas cosas ha habido que irlo denunciando, por ejemplo, en lo que era la gestión de personal, la adecuación progresiva, la activación de acuerdo con las necesidades, esa respuesta operativa adecuada a las circunstancias del momento, a las necesidades, a los riesgos, mediante activación del personal, que no se ha hecho, y que ahora con Traxa, en lo cual vuelven a estar los dos muy de acuerdo, y la izquierda, como es una empresa pública, pues da igual. Si se maltrata todas las condiciones laborales de los trabajadores, como es público, pues da igual. Si lo hacen las empresas privadas, entonces es horrible, pero si lo hace una empresa pública que utilizan como un cortijo particular, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pues entonces no pasa nada. Y hay que callarse, aunque se esté quejando ese personal de su maltrato, de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que mejorar este texto, y lo importante, a su vez, es la verdadera gestión con eficiencia en la utilización de los medios que se tiene, por ejemplo, los fijos discontinuos, que saben que este diputado los ha mencionado muchísimas veces, la adecuación del sistema de incendios, que ha defendido este diputado humildemente aquí, muchas veces y en público, y que se ha incorporado a la gestión absolutamente del Gobierno de Castilla y León, pero de forma literal, en multitud de cuestiones que podremos ver con más detalle en la comparecencia de la próxima semana sobre Infoma, pero que tiene que ver con esa adecuación progresiva en la activación del personal, los fijos discontinuos, su presencia con mayor estabilidad laboral, etcétera, 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 en la prevención, en la efectiva labor de prevención de los incendios, que no basta con decir los incendios se previenen en invierno, es una frase muy bonita, pero luego hay que hacerlo. La gestión forestal, la prevención, que ha brillado por su ausencia y que se está aplicando con hechos por el Gobierno de Castilla y León. Aquí lo podemos hacer. En la activación de Platercam, que también hemos preguntado muchas veces y que no ha tenido una respuesta correcta, operativa, temprana, eficaz, despierta. Por tanto, como decimos, vamos a apoyar el que se tramite esta ley, defenderemos nuestras enmiendas con espíritu de acuerdo, como estamos haciendo en otras materias, para defender el que salga el mejor texto posible en lo que es la adecuada respuesta a todas las emergencias y a que se pueda apoyar de verdad, dotar de medios y cuidar a los profesionales que antes he mencionado, bomberos, forestales, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, especialmente la UME, y el SAMUR y el SUMA, para que puedan trabajar correctamente al servicio de todos. Muchas gracias. Sí, gracias, señora presidenta. Nada, dos matizaciones simplemente, una respecto de algo que ha dicho el Partido Socialista y otra de lo que ha dicho Más Madrid, porque a grandes rasgos está todo dicho. Respecto de la contradicción que encontraba el Partido Socialista y mi querido su portavoz,
veía una contradicción entre lo que yo estaba diciendo y lo que había dicho el señor Enrique de Luna sobre las viceconsejerías y la creación de una viceconsejería. Es que la viceconsejería no se crea. El problema es que el cargo político, supuesto entre comillas responsable de un ente, dicho incluso en términos filosóficos, es que el problema es que ese ente no existía. Entonces, lo que a nosotros nos parecía mal es que no existiera ese ente. No se está creando ninguna viceconsejería y algún responsable tendrá que haber último político y de gestión de todo el sistema de emergencias. Eso es lo que queremos que haya, sea director general o sea el cargo que sea. Y si las viceconsejerías desaparecen, como podrían y deberían desaparecer, entonces, pues fantástico. El problema es que no existiera el ente como tal, no tuviera soporte y existencia legal. No que estemos defendiendo, que esté defendiendo yo, las viceconsejerías. Y a partir de ahí, Más Madrid, a su vez, decía, bueno, sí, es un poco triste encontrarles defendiendo, decía que no se podía prever, es decir, se ha apuntado la señora Sánchez al libreto del Gobierno de que nada se podía prever en todas estas cosas que ha sido Filomena no se podía prever, el COVID no se podía prever, aunque hubiera gente, incluido el responsable de Medio Ambiente interno del Partido Popular, que estaba diciendo que es que lo que estaba diciendo el Instituto de Meteorología, que era, oye, puede haber una nevada muy gorda. Es que además puede ser que hiele después de la nevada, puede ser que se arme la de San Quintín, como luego fue ocurriendo y empezó a nevar y siguió nevando. Y efectivamente, como se explicaba en los días en cómo ocurrió, esto empezó un jueves, mandamos a todo el personal a su casa el fin de semana y luego el personal estaba que no podía acudir a la emergencia porque estaban en su casa y había nevado. Todo esto sí se podía prever, y el COVID también se podía prever. Hubo grupos políticos como este que advirtió de las cuestiones como semanas antes, meses antes. Tiene gracia que se apunten al libreto del Gobierno de que no se podía prever, todo era como muy difícilmente previsible y, claro, la razón simplemente es que ustedes sostienen a un Gobierno, que es el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, que es corresponsable también en muchas cosas de esa falta de gestión, de esa falta de previsión, de esa falta de planificación, de esa ineficacia. También en muchos con resultado de muerte, por cierto. Vale, muchas gracias.